Ok, hermanos, pues es un gusto verlos una vez más. Después de una semana, es gusto verlos aquí. Hermana Brenda, gusto de verla. Sí, desde el año pasado, ¿verdad? Sí. Hermanos, continuamos en nuestro estudio de los medios de la gracia y nos seguiremos enfocando hoy en la oración como medio de gracia, esta disciplina que es importante y crucial para la vida del creyente, la cual la oración tiene el objetivo que aprendamos a adorar al Padre, anhelar el dominio de Dios sobre la humanidad, es decir, su reino. ah, Tiene el propósito de que nosotros sometamos nuestra voluntad a la suya, ese es el propósito de la oración. Confiar, para que confiemos en Él, en la provisión que Él provee. Y también la oración nos sirve para mantener una relación al día con Él por medio de la confesión de nuestros pecados. Ah, y esto, hermanos, esto es importante. Vamos a estar predicando hoy, voy a estar predicando acerca del libro de Mateo, en el capítulo 6, de los versículos 5 al 8, donde el Señor enseña a sus discípulos cómo orar. Y luego les enseña el famoso Padre Nuestro, ¿verdad? No vamos a ver hoy la oración del Padre Nuestro, esa será la predicación del próximo domingo, pero hoy veremos las características de la oración que agrada a Dios. Las características de la oración que agrada a Dios. Entonces, es importante que nosotros sepamos, hermanos, en qué es lo que Dios, cuál es la oración, no de acuerdo a lo que uno piensa, sino lo que Dios dice. Hermanos, nosotros deberíamos de temblar ante la palabra de Dios. El Señor nos ha dado indicaciones claras, explícitas, de qué es lo que Él espera que hagan sus hijos. Hablando de la oración específicamente, nos dio directrices exactas de cómo nosotros deberíamos de orar. Y tenemos que tomarlas tal y como Él las dijo. Hoy vamos a estudiar la oración que agrada a Dios. Una oración, si nosotros oramos de la manera que el Señor nos dice que oremos, nuestras oraciones van a ser escuchadas. Y Él va a responder conforme a su voluntad. Carlos Spurgeon dijo esto acerca de las oraciones bíblicas. Él dice, las oraciones a la manera de Dios van directamente al cielo, pues de allá proceden. Y es cierto, cuando oramos de la manera que Dios nos ha dicho en su palabra que tenemos que orar, esas oraciones son recibidas. Las oraciones, como vamos a ver el día de hoy, hechas a la manera del mundo, no son recibidas. No son recibidas. Entonces dejemos que el Señor nos enseñe. Mi texto, el que voy a predicar, como dije, es Mateo 6, de los versículos 5 al 8. Antes de eso, vamos a ver el contexto de qué es lo que está sucediendo en Mateo para que nosotros podamos entender por qué Mateo escribió lo que escribió. Ustedes ya saben que el contexto es súper importante para que nosotros no lleguemos a conclusiones que no son. Entonces, vamos a ver ese contexto, pero voy a leer el pasaje para que lo tengamos en mente, el que voy a exponer esta mañana, y después voy a dar el contexto. Mateo 6, 5 al 8 dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. En mi exposición tengo 4 puntos.
Los ciudadanos del cielo oran. Punto número 1. Punto número 2, la oración falsa. Vamos a estudiar la oración falsa, los versículos 5 y 7. La oración verdadera, los versículos 6, el versículo 6. Y la razón de la prohibición de parte de Jesucristo, versículo 8. Vamos en oración al Señor para que nos ayude en esta mañana. Buen Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra. Señor, esta mañana que nos acercamos a tu palabra, no nos acercamos con una actitud de a ver qué nos sugiere tu palabra. Esa no es nuestra actitud. Nuestra actitud, Señor, es de someternos a tu palabra. Esta palabra que ha sido exhalada de ti. No es invención de hombre. Aunque usaste a hombres para escribirla, fue tu palabra y es tu palabra. Y hasta el día de hoy sigue hablando. Señor, ciertamente hoy queremos escuchar tu voz. No de manera mística, no de manera audible, sino por medio de la predicación de tu palabra. Y te pido, Señor, que me des la claridad suficiente para que mis hermanos puedan entender. Porque estoy convencido que solo entendiendo lo que tu palabra dice, podremos responder en obediencia a lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos esta mañana. Ayúdame a mí como predicador, ayuda a mis hermanos como creyentes que quieren crecer en santificación. Lo pedimos para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, antes de comenzar, vamos a ver el contexto y ver y comprender la argumentación de Mateo. ¿Por qué Mateo está diciendo esto? Mateo escribe su narrativa del Evangelio aproximadamente entre los años 50 y 60 en el primer siglo, años 50 y 60 después de Cristo. Sus destinatarios, su audiencia, son judíos. Y el propósito de escribir esta biografía teológica, eso es lo que es los evangelios, son biografías de Jesucristo, es una biografía teológica. El propósito es de demostrar, el propósito de Mateo es de demostrar que Jesús es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Esa es la razón del Evangelio de Mateo. Y ese objetivo, ese propósito, tenemos que tenerlo en mente a la hora de estudiar lo que vamos a estudiar hoy acerca de la oración. En el capítulo 1 tenemos su nacimiento, donde se nos informa de su linaje, siendo descendiente de Abraham y por tanto destinatario de la promesa divina, por medio que de él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahí está la primera pista de que Cristo es el rey prometido. La segunda, ahí en el capítulo 1, es que viene de la descendencia del rey David, viene del linaje de David. Acuérdese, Mateo quiere probarle a los judíos que Jesús es el Mesías del que se había hablado en el Antiguo Testamento. Por eso da todas estas evidencias. Capítulo 2, vemos la adoración que recibió Jesús de parte de los sabios de Oriente. Recibió adoración de realeza con oro, incienso y mirra. También vemos en este capítulo 2 los adversarios de Jesús, que era Herodes, que quiso matarlo, y su ejército. Capítulo 3 encontramos a Juan el Bautista, quien preparó el camino del Señor. Luego vemos su bautismo. Jesús fue bautizado. En el capítulo 4 vemos que seguidamente del bautismo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás, donde salió victorioso. Él salió victorioso de ahí, demostrando que vino a cumplir con toda justicia, y demostrando su autoridad sobre Satanás. Estos argumentos de parte de Mateo ayudan al mensaje que él quiere dar. Jesús es el rey prometido. Jesús es el Mesías. Y esta argumentación, hermanos, va aumentando. Y cuando llegamos al versículo 6 de mi exposición, tiene peso lo que está diciendo Mateo.
También vemos que Jesús comenzó a predicar y sus palabras fueron estas. Así fue como Jesús predicaba. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Está proclamando el reino de Dios. Y Él es el rey. El rey está proclamando su reino. Y es arrepiéntanse. También encontramos en el capítulo 4 que llama a sus discípulos. Vemos también que su fama crecía, sanaba enfermos, endemoniados, mostrando así su poder divino y autoridad. Todos estos despliegues de poder de parte de Dios, sanando enfermos, liberando demonios, ninguno lo había hecho. Y ninguno lo ha hecho después de Cristo. Porque estos eran para apoyar el argumento que Mateo nos está diciendo, que Él es el Rey prometido. Y luego en el capítulo 5 vemos su primer discurso de 4 discursos que Él da en el libro de Mateo, que están registrados aquí. Y en el discurso 1, el famoso Sermón del Monte. Todos conocemos el Sermón del Monte. Y aquí en este sermón demuestra su autoridad como rey al enseñarles a sus discípulos cómo los ciudadanos del reino deben vivir. Eso es lo que está haciendo Jesús. Él está enseñándoles a sus discípulos cómo los ciudadanos del reino deben vivir. Y algunos de los temas que Él enseña aquí en el capítulo 5 son las bienaventuranzas del versículo 1 al 16, la importancia de las escrituras del 17 al 20, la moralidad de los versículos 21 al 48. Y en el último versículo del capítulo 5 termina con estas palabras. Dice, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esas son las palabras con las que termina ahí en el capítulo 5. Esas son las palabras que Él les dice a sus discípulos. Él está enseñando esto a sus discípulos. Lo que tenían que haber respondido los discípulos es después de escuchar toda esta enseñanza, y Jesús les dice, ahora vayan y háganlo ustedes. Es decir, no podemos hacer tal cosa. Porque si usted se da cuenta en el contexto, capítulo 5, las bienaventuranzas y todas las instrucciones que da acerca de la moralidad, cómo deben de vivir, es algo que el ser humano no puede hacer. Y Jesús dice, vayan y sean perfectos, háganlo. Debían decir, no podemos hacerlo. Y eso es relevante para lo que sigue, porque ahora viene y les va a enseñar a orar. Ciertamente, hermanos, la oración para el creyente es importante. En otras palabras, Jesús les está diciendo, vayan y santifíquense. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que te dice a ti y a mí el día de hoy. Esta es la manera que los hijos del reino viven. Esa es la manera que tú debes de vivir. Es la manera que yo debo de vivir. Pero no los deja colgando, sino les da la herramienta de la oración. Pero les dice cómo deben de orar. Y ese es cuando llegamos al versículo que voy a predicar. Al versículo 6. En el inicio del capítulo 6, comienza con estas palabras. Dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, versículo 2, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que sean alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Jesús comienza a enseñarles acerca de cómo vivir su justificación. Cuando dice aquí, Él dice, practiquen su justicia, está hablando de la santidad. El creyente es justificado. Y como es justificado y es una nueva criatura, debe de vivir esa justicia por medio de buenas obras, por medio de vivir para la gloria de Dios. Y Jesús dice,
Cuídense de no practicar, es decir, vivir. Practicar es un estilo de vida. Cuídense de no hacerlo como los hipócritas. Cuando den, no den como los hipócritas. Eso es lo que acabo de leer de los versículos 2 al 4. Si vamos más adelante, del versículo 16 al 18, habla acerca del ayuno y dice, no lo hagas como lo hacen los hipócritas. Comienza a enseñarles Jesús. Y entonces aquí viene el pasaje que voy a predicar. Versículo 5. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Y ese es mi primer punto. Los ciudadanos del reino oran. Ve ahí conmigo en el versículo 5. Cuando ustedes oren. Jesús continúa aquí su enseñanza. El sermón del monte no ha terminado. Sigue él enseñando. ¿Ok? Sigue en su enseñanza. Sigue en el discurso número 1. Y él dice esto, cuando ustedes oren, el Señor da por sentado que sus discípulos van a orar. No lo pone en tela de duda. Cuando ustedes oren, es muy enfático, es muy certero lo que está diciendo. ¿Se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada? Los creyentes los creyentes de la primera iglesia tenían sus corazones perforados, estaban convencidos, eran nuevos creyentes, bebés espirituales con hambre de Dios y se dedicaban a la oración. ¿Se acuerdan? Por eso es que Jesús dice cuando ustedes oren, porque Él entiende que eso es lo que le va a suceder a un creyente. Un creyente ora. Y esto no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Los creyentes en el Antiguo Testamento hacían lo mismo. Aquí hay un ejemplo, Daniel 6:10. Escuche esto. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, ahorita voy a explicar de qué está pasando. Entró en su casa y en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. En el contexto, el rey Darío había firmado un edicto para que no le pidieran a nadie más, ni a hombre ni a Dios, sino solo a él. Y Daniel, en contra de ese edicto, sigue haciendo lo que siempre ha hecho. El texto lo dice, y como solía hacerlo antes, a pesar de la amenaza, a pesar del peligro, seguía haciendo lo que siempre hacía. ¿Qué hacía? Oraba. Eso es lo que hace un creyente. Un creyente, eso es lo que hace, ora al Señor. Quiero que vean que es una práctica, es algo natural, no es algo esporádico, no es un invento de la religión, no, es el deseo del creyente de tener comunión con su Dios, tener comunión con su Padre. Es algo natural, a pesar de las adversidades, en contra incluso de la amenaza de su propia vida. Esta mañana estábamos orando por los misioneros y oramos por por nuestro hermano que está misionero que está en Pakistán, en India, nuestro hermano Carnes. Él, literalmente su vida está en peligro cada vez que va para allá. Porque en cualquier momento lo pueden arrestar, meterlo a la cárcel o matarlo por su fe. Y este hombre está dispuesto a hacer eso. ¿Qué hombre hace eso? Solo un hombre que tiene perforado su corazón por Dios. Solo un hombre o una mujer que está convencida en su corazón de quién es Dios. Entonces, hermanos, el creyente ora. Vemos esto también reflejado, esta vida de oración en los Salmos. Salmo 95:6 dice, vengan, adoremos y postrémonos. Ahí está. Esa es la señal de oración. Doblemos la rodilla ante nuestro Hacedor.
Eso es lo que un creyente hace. Mientras voy predicando, voy dando aplicaciones. Y esta sería la aplicación aquí. Sea cual sea la situación, el verdadero creyente ora. Sin importar el peligro, ya sea que ore para dar gracias, para pedir, para ser protegido, por su santificación, para adorar a Dios. La oración es el medio de hacerlo. La oración es el medio. Daniel lo hizo en respuesta a la amenaza. El salmista por adoración, los discípulos de Jesús en respuesta a la tarea que tenían delante de ellos. ¿Cuál era? Vayan y sean perfectos. Qué necesaria es la oración. Lo mismo te dice a ti y a mí el Señor hoy. Perfectos no significa la perfección que usted y yo la entendemos. Significa madurez. Sean maduros. Hermanos, y como creyentes tenemos que ir creciendo en santificación. La oración es el medio para hacerlo. La oración es indispensable. La oración es indispensable para poder obedecer lo que el Señor nos está mandando. Si no, no podremos hacerlo. ¿Qué tan importante es entender lo que el Señor nos está diciendo para que podamos responder en obediencia a lo que Él nos está diciendo? Por eso se llaman los medios de gracia. Son los instrumentos que nos ayudan a perseverar la oración. Y hemos sido tan negligentes en esta área. Esa es la verdad. Hemos sido negligentes en esta área. Completamente hemos descuidado. Hermanos, esta es una exhortación a regresar a las rodillas. Pero vamos a ver de la manera que a Dios le agrada que oremos a Él. Punto número 2. La oración que desagrada a Dios. La oración que desagrada a Dios. Y vamos a estar leyendo en los versículos 5 y 7. Voy a pasar el 6, voy a regresar al 6 en un momento. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo apuntando a la falsa oración, la que le desagrada. Esta es practicada por los falsos creyentes, aquellos que pretenden estar cerca de Dios y que pretenden ser piadosos, tener una vida piadosa, en inglés sería godly life. Estos pretenden ser esto. Es practicada por los falsos creyentes. Ahí una vez más, vaya conmigo en el versículo 5 de Mateo 6. Y dice, cuando ustedes oren, ya vimos esto, no sean como los hipócritas. Jesús, después de asumir que sus discípulos orarían, les prohíbe de manera enfática que no hagan lo mismo que aquellos que parecen tener una vida piadosa. ¿Quiénes son estos? Vamos a definir primero el término hipócrita. Eso es lo que vamos a hacer primero. Vamos a definir ese término. Hipócrita, en griego, hipócrites, significa farsante. Alguien que pretende ser algo que no es. Alguien que simula, es un simulador, alguien que finge. Esto es como un actor, de hecho, a los actores se les decía antes hipócritas, porque un actor está en el escenario haciendo un papel de alguien que en realidad él no es, él o ella no es. Es una persona que profesa religión, que algunas creencias, pero realmente no las cree, con el fin de ocultar sus verdaderos sentimientos y emociones. Hermanos, esta es una de las palabras más duras que pueden existir. Esto, de verdad que es cierto, yo escuchaba esto que voy a decir antes y no me caía mucho el 20, pero ahora sí. Cuando los predicadores o pastores decían, cuando he estudiado este tema, yo he sido el primero que he sido impactado, y es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Esto es santificador. Para mí fue santificador estudiar esto, porque este es un término fuerte. Es uno de los más fuertes que el Señor usa. Le está diciendo, Jesús está diciendo que estos hipócritas, estos que pretenden ser piadosos, Jesús le está diciendo, no sean como estos.
Pretenden tener una relación con Dios, pero no es así. Su apariencia externa de piedad no es su realidad interna. Su apariencia externa de piedad no es su realidad externa. Son hipócritas. Y Jesús habló bastante acerca de ellos. Acabo de leer uno, Mateo 6:2. Dice, por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Mateo 6:16. Y cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas. Mateo 23:13. Pero ay de ustedes, escribas y fariseos. Aquí vamos a ver quiénes son esos hipócritas. Aquí vamos a ver a quiénes tiene el Señor en mente. Acuérdate, estamos dentro del mismo libro, Mateo 23. Dice, pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino. Estamos hablando del reino. Que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. ¿De quién está hablando Jesús cuando dice hipócritas? De los fariseos, de los escribas, de los que pretendían exteriormente tener una vida piadosa, pero dentro estaban llenos de huesos muertos. Ese es un hipócrita. Pretenden ser cristianos, pero no lo son. Tienen una apariencia de piedad, pero sus acciones lo niegan. En este caso, la oración. En este caso, lo que delata a los hipócritas es su oración, es el tipo de oración que están haciendo. Por eso Jesús rotundamente les dice, no lo hagan como ellos lo están haciendo. Porque así lo hacen los que tienen apariencia de piedad, pero no es una realidad interna en ellos. ¿Y cuál es la naturaleza de esa oración? La naturaleza de la oración que practican los hipócritas. Ahí lo vemos en el versículo 5. Véalo conmigo. Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Aquí nos está introduciendo el por qué nos introduce el motivo que los impulsa a estos a orar de la manera que lo hacen. Ese es el motivo. El motivo es que les gusta. La palabra en griego que se traduce aquí como gustar es fileo, y muchos de ustedes conocen esa palabra. Es amar. Estos aman orar de pie en las calles. Las calles puede traducirse como plaza. A esto les encantaba ser vistos por la gente. Amaban. Eso es su motivación. Llamar la atención de la gente por medio de una piedad falsa. Wow. Y Jesús dice, no oren así. No oren así. Una cosa que usted va a ver en estos pasajes, hermanos, es que el Señor está haciendo una distinción clara entre cómo viven los hijos y los ciudadanos del reino y cómo viven los hijos y los ciudadanos de este mundo. Es enfático el contraste que el Señor quiere hacer aquí. Así es como viven los ciudadanos de este mundo, siendo hipócritas y siendo falsos y siendo paganos, como vamos a ver en un momento, pero así es como viven los ciudadanos del reino. Esas son instrucciones para usted y para mí. Porque tenemos la orden rotunda, enfática, no sean como ellos. Y lo mismo es para ti el día de hoy. No seas como este mundo. ¿Te acuerdas que dijo Pablo? No se amolden a este mundo. Porque el cristiano no pertenece a este mundo. Somos ciudadanos del cielo. Y nuestras acciones son lo que dan evidencia de eso. Es incluso nuestra manera de orar lo que da evidencia de eso.
Por eso es que es tan importante saber esto. Los judíos, regresando al texto, los judíos ciertamente tenían horas establecidas para orar, mañana, tarde y noche. Esto lo puede encontrar usted en Salmos 55:17, Daniel 6:10, que lo leí, Hechos 3:1. Y esto no está mal. Ellos tenían esta hora establecida. Jesús no está condenando el hecho de la oración pública. Quiero hacer esta aclaración. Jesús no está condenando la oración pública. Nosotros oramos públicamente. Cuando oramos aquí es orar públicamente. Y si tú alguna vez te ves en la necesidad de orar públicamente, puedes hacerlo. Eso no es el problema. Eso no es lo que está condenando Cristo. Lo que está condenando Cristo es la actitud del corazón. Eso es lo que está lo que Él está condenando. Los judíos hacían esto. Tenían estos horarios. Pero estos hipócritas, los fariseos, en donde iban pasando y llegaba la hora, buscaban los lugares donde estaban más concurridos, las calles, las plazas, las esquinas, porque en estos lugares, hermanos, era donde se reunían incluso para hacer negocios. Haz de cuenta, en nuestros tiempos sería como el mall. ¿Okay? Es como si tú fueras al mall y te pusieras a orar para que vean qué cristiano eres, qué espiritual eres. Es exactamente lo que ellos hacían. Ahí se encontraba toda la gente del pueblo para hablar de sus negocios, para platicar, y ellos ahí mismo se ponían a orar, seguramente para ganar el favor de la gente. Acuérdense, estos son los líderes espirituales de Israel de este tiempo. Y cuando no tienes una piedad verdadera, tienes que fingirlo para ganar cierta influencia en medio de donde estás. Y Jesús dice, no lo hagan de esa manera. ¿Y con qué propósito? Ahí el versículo 5 nos dice. Eso es en la segunda cláusula, nos da el propósito, para ser vistos por los hombres. Ellos amaban orar en las plazas para que la gente los viera, para ser vistos por los hombres, para ganar el favor de los hombres. Hermanos, esa es la naturaleza de la oración de los hipócritas, la cual nosotros tenemos que hacer completamente lo contrario, como vamos a ver en un momento. ¿Y cuál es el resultado de ese tipo de oración? ¿Cuál es el resultado de esa oración falsa? El resultado de esa oración falsa es una recompensa falsa. El resultado de una oración falsa es una recompensa falsa. Jesús dice, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? La admiración y la fama de la gente. La gente dice, wow, qué espirituales son estos. Wow, este hermano sí ora muy bonito. Ah, este hermano. Eso es todo lo que obtuvieron. Palabras. Esa fue la respuesta a su oración. Hasta allí, la oración de ellos no pasó más de los oídos de las otras personas. No pasó ni el cielo, el ceiling de la habitación, si hubiesen estado en una habitación. Eso es todo lo que recibieron. Esa es la respuesta de una falsa oración. Es una falsa respuesta. No obtienen nada. La adoración de los hombres, la admiración de los hombres. Eso es efímero. Eso hoy está y el día de mañana ya no está. Hoy es famoso y una persona y el día de mañana ya ni nos acordamos quién fue. Hoy admiramos a una persona y después ya se nos olvida. Eso es efímero. Es irónico porque uno de los objetivos de la oración es esperar la respuesta de Dios, ¿correcto? Es irónico y estos no reciben la respuesta. Nosotros queremos recibir respuesta a nuestras oraciones, cual sea la voluntad del Señor. Él es soberano. Pero estos se reciben una falsa respuesta. Vemos el ejemplo, hermanos, de este patrón de oración y de su recompensa en Lucas 18, 11 al 14. Dice, el fariseo, el hipócrita, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Escucha esta oración.
bien humilde. Dios, doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Hasta por el lenguaje parece que lo está apuntando, ¿no? Yo ayuno 2 veces por semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Escucha, versículo 13. Escucha el contraste, vea el contraste. Es tan dramático, esto es dramático. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Versículo 14. Escuche la respuesta. Les digo que éste descendió a su casa justificado, es decir, perdonado, el recolector de impuestos. Pero aquel no, el hipócrita. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Aquí vemos a un hombre que profesa la piedad, el fariseo, pero con su oración lo niega rotundamente. Su oración lo delata. Su oración delata y demuestra su verdadera condición interna. ¿Qué dice? Si lo podemos resumir en una palabra, dice: gracias, Señor, porque yo no soy pecador. Eso es lo que dice un hombre cuando está en su estado de muerte espiritual. Hace unos días estuve platicando con un primo mío que tiene cáncer y parece que no le dan mucho tiempo de vida, y le llamé con el fin de predicarle el evangelio y lo hice. Y su respuesta es: no, yo no soy tan malo. Eso es lo que dice un hombre en su estado original. Eso es lo que está diciendo este fariseo. Yo no soy pecador. Pero el contraste, ve el otro hombre. El otro hombre incluso dice: pecador soy. Yo soy pecador. O sea que cuando Jesús les dice hipócritas, él sabe lo que está diciendo. Apariencia. Apariencia. Hermanos, a la luz de esta escritura, tus motivos de oración tienen que ser examinados. Examina tus motivos de oración. ¿Lo estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo la oración? ¿Quieres verte piadoso delante de los demás? Si es así, stop doing it. Ya no lo hagas. Sí. Porque tenemos el mandato de no hacerlo. O puede ser que no busques necesariamente la admiración de las personas, pero tu motivo detrás de la oración no es para recibir la admiración de alguien, pero solo para recibir lo que Dios puede darte y no por estar en relación con Dios. Puede que ores solo porque vas a recibir algo de parte de Dios, no porque ames estar con Dios. Es muy diferente. También la oración falsa, hermanos, es practicada por los paganos. Por los paganos. En el versículo 7, vaya ahí conmigo otra vez a Mateo 6, pero ahora en el versículo 7. El Señor ha prohibido orar como los falsos creyentes, porque estos llaman la atención para sí mismos. Y en el versículo 7 les da a sus discípulos una segunda prohibición, y es orar como lo hacen los paganos, los gentiles. ¿Ok? Y dice: al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Los gentiles, hermanos, son paganos. Este término, gentiles o paganos, es usado en la Escritura para referirse a personas que no eran ni cristianos ni judíos, sino más bien eran un grupo de personas que eran idólatras. Los idólatras, cuando decían gentiles, el sinónimo era idólatras. Paganos, idólatras. ¿Ok? En 1 Corintios 12:2, Pablo nos da una idea
podemos darnos una idea, mejor dicho, quiénes son estos. Escucha esto. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Está conectando los paganos con la idolatría. 1 Corintios 10:20 dice, no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean participantes o participen con los demonios. Los paganos son idólatras. Ellos son idólatras. ¿Y cuál es la naturaleza de su oración? La naturaleza de la oración. Ya vimos la naturaleza de los falsos creyentes, los hipócritas. Ahora vamos a ver la naturaleza de la oración de los paganos. Y la naturaleza de ellos es el misticismo, es el error, es la incoherencia, es la falta de entendimiento. Esa es la naturaleza de ellos, de la oración de ellos. La prohibición rotunda y enfática es que los discípulos al orar no usen repeticiones sin sentido como estos paganos. La palabra que se traduce como repeticiones sin sentido, está en plural, en griego es batalogeo y significa parlotear. Eso es un charlatán, alguien que pronuncia palabras inútiles, sin sentido, sin propósito. A.T. Robertson, un comentarista, dice, los paganos creían que mediante repeticiones insensatas y muchas palabras informarían a sus dioses acerca de las necesidades que tenían, y al escuchar sus dioses estas repeticiones constantes, los cansarían al punto que ellos terminarían dándole lo que querían. Esto era lo que los paganos entendían. Y Jesús está diciendo, ustedes no hagan eso. No hagan eso. Tenemos un pasaje muy claro en las Escrituras que habla de eso en 1 Reyes 18, 26 al 28. Ustedes conocen esta historia. Dice, entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon. Estos son los profetas de Baal. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, eso es lo que ellos decían, oh Baal, respóndenos. Dice que fue desde la mañana hasta el mediodía, por lo menos 7 horas, diciendo exactamente lo mismo. Oh Baal, respóndenos. Oh Baal, imagínense eso, por 7 horas mínimo. ¿Okay? Pero no hubo voz ni nadie, y nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Como al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía, clamen en voz alta, pues es un Dios, tal vez está meditando, o se habrá desviado, estará de viaje, y esté dormido, y habrá que despertarlo. Se está burlando de ellos. Se está burlando de ellos. ¿Y estos cómo reaccionan? Y gritaban a grandes voces y se sajaban, se cortaban, según su costumbre. Eso es lo que los paganos hacen. Eso es decir, según su estilo de vida. Se cortaban con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Hermanos, esta oración expresa claramente cómo se veían las oraciones de los paganos en los tiempos bíblicos. No tienen sentido. Eso es lo que podemos ver. Y es lo que Jesús está diciendo. Ustedes no oren sin sentido. Hermanos, es por eso que nuestras oraciones tienen que ser bien articuladas. No es una cuestión de intelectualismo. Uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad el día de hoy es que creemos que entre más espontáneo es más natural. Si la oración es espontánea, es genuina. Eso es lo que cree nuestra costumbre. No importa lo que digas, pero te nació del corazón. Eso es incorrecto. El Señor lo que nos está diciendo aquí en este pasaje es que sus discípulos, los creyentes, tienen que pensar lo que oran. Tiene que ser una oración articulada, no por intelectualismo, sino porque Dios le desagrada la oración inteligible, la que no se entiende.
la que está llena de repeticiones insensatas. Tú no estás informando a Dios cuando estás orando, ¿o sí? No lo estás informando. Él ya sabe. Imagínate cuando tú le repites lo mismo y le repites lo mismo. Si tú y yo estamos hablando y tú me repites 3, 4 veces lo mismo, decir, bueno, creo que el hermano cree que yo no tengo la suficiente inteligencia para entender lo que me está diciendo. Si a mí me ofende, ¿cómo no va a ofender a Dios? Estás repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo. Es ofensivo. Y el Señor dice, no hagas esto. No hagas esto. En nuestros días, hermanos, quienes practican este patrón de oración son los católicos. Por medio del rezo del rosario, cuentan la misma oración. ¿Cuántas veces están orando la misma oración? Repeticiones vacías, insensatas. Los budistas meten oraciones en unos cilindros, les dan vuelta y para que se repita la misma oración, para que llegue a donde tenga que llegar. Insensato. Lo más triste es que evangélicos, protestantes y carismáticos hacen lo mismo. Eso es lo más triste. Cuando están orando en el Espíritu y hacen exactamente lo que Jesús dijo que no hicieran. Orar palabras que no tienen sentido. Esto es lo que el Señor está diciendo aquí es una orden directa para no hacer lo que exactamente ellos están haciendo, orando de manera no inteligente. No se puede entender qué están diciendo. No tenemos ningún mandato en la Escritura a orar en lenguas, como ellos dicen, lo que ellos conocen por lenguas. Ninguno. ¿Y cuál es el resultado de esto, hermano? El resultado es esto, ahí está en el mismo texto, mírenlo en el versículo 7. Ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Se imaginan, ellos creen, ellos están convencidos en sus mentes que van a ser escuchados por hacer ese tipo de oraciones. Y así están convencidos los católicos y los budistas y los pentecostales carismáticos que oran de la misma manera. Están convencidos en sus mentes, ellos creen, pero la realidad es otra. No son escuchados. No son escuchados. Ahora, una vez más, creo que es importante aclarar que Jesús no está condenando las oraciones repetidas. Nosotros oramos repetidamente. Nosotros cuando oramos, damos gracias por la comida 3 veces. ¿Verdad? Incluso Cristo mismo oró en el huerto de Getsemaní, oró 3 veces la misma oración, está registrado. Jesús no está condenando el hecho de la repetición en sí. El punto aquí es el orar sin sentido. Nuestra oración tiene que ser detenida, pensada. Estás hablando ante el rey. ¿Hablarías tonterías delante de un presidente? No, creo que buscarías tus mejores palabras. Creo que te detendrías para que tu argumento, lo que va a salir de tu boca, sea decente. ¿Cuánto más con Dios? Sí, es tu Padre, como lo vamos a ver en un momento, pero es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con su poder, Él sostiene todas las cosas mientras nosotros estamos aquí ahorita. Tu vida y la mía depende de Él. El poder de Él. Ve quién es Él. Pero tenemos que dirigirnos a Él como Él nos está pidiendo. Hermanos, si nosotros no sabemos orar así, tenemos que llenarnos de la palabra. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Llena tu corazón de la palabra de Dios. Llénate de Dios. Y cuando ores, ora la palabra de Dios. Esto te asegura por lo menos que estás orando la voluntad perfecta de Dios. Te aseguran que lo que estás orando tiene sentido, porque es que la palabra de Dios. No estoy diciendo que no ores pidiendo, expresando tu corazón al Señor. No, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Pero es increíble cuando comienzas a orar la palabra de Dios.
porque comienza a cambiar tu mente. Tu voluntad comienza a ser moldeada o tu voluntad comienza a ser sometida a Dios y te asegura que será contestada porque estás orando lo que Dios te pide que ores. ¿Qué es lo que te va a contestar el Señor? Esa es su prerrogativa. Él es Dios, Él es soberano y Él sabe cómo contestar. ¿Ok? Ahora, veamos rápidamente en los 3 minutos que me quedan la oración verdadera. Versículo 6, veamos el versículo 6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ya vimos la oración falsa, la que desagrada a Dios, y ahora estamos viendo la oración que el Señor pide que hagan sus discípulos. ¿Ok? Dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento. Seguramente lo que se refiere aquí al aposento es la única habitación, porque si cuando haya cerrado la puerta, en los judíos, en Israel del primer siglo, las casas no tenían puerta. La única que tenía puerta era la alacena, la despensa, donde guardaban la comida, era la única. Seguramente eso es lo que tiene Cristo aquí en mente. Nos está mandando a buscar un lugar privado. Y vea el contraste, vea el contraste. ¿Qué dijo acerca de los fariseos hipócritas? Oran en público. ¿Y los discípulos tienen que hacer qué? Orar en privado. Ve el contraste. Una vez más, no es que no puedas orar en público. El contraste, hermanos, es que los hijos y los ciudadanos del reino son diferentes a los ciudadanos de este mundo. La partícula pero tú es una partícula de contraste ahí en el versículo 6. Es enfático. Sean lo opuesto. El contraste es este. Si yo tengo una página negra en esta mano, ¿qué tendría que tener en la otra mano? Una página blanca. Ese es el contraste. Esto es lo que no deben hacer y esto es lo que deben de hacer. Así es como los creyentes deben de orar. Y sigue diciendo, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hermanos, esta frase, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto, esto enfatiza intimidad. 2 veces, tu Padre, tu Padre. El creyente busca intimidad en privado con su Padre. Hermano, esto es hermoso. Estás con papá en oración. Estás con tu Padre. Es una relación íntima. Eso es lo que denota esto. Es una relación íntima entre el creyente y su Padre. Sí, es tu rey. Sí, es cierto. Eres su esclavo. Porque es cierto, eres su esclavo. Pero también eres su hijo. Esa es otra verdad. Eres su hijo y Él es tu Padre. Y es hermoso porque Él dice, te recompensará y Él te recompensará. Aquellos pensaban que iban a ser escuchados, los paganos. ¿Y qué? Nada. Los fariseos, su recompensa, ¿cuál fue? La admiración de la gente. Hermanos, pero aquí el Señor está prometiendo que Él va a responder tu oración. Va a haber una respuesta a tu oración. Dios no está aquí, o Jesús no está aquí en ninguna forma diciéndole a sus discípulos, ustedes oran y yo los recompenso, como quien dice, los está bravery, ¿cómo se dice eso en español? No, sobornando, no los está sobornando. No es que tú vayas, ok, voy a orar para que el Señor me recompense. No, el punto aquí es que tendrás respuesta de tu oración. Cualquiera que ésta sea. Como sea que el Señor decida responder, va a haber respuesta para ti. Esas son las características de la oración que el Señor acepta. Una oración sincera, una oración que no busca llamar la atención de las personas, una oración que en privado busca a Dios
Se trata de Él. En la oración se trata de Dios, hermanos. Los falsos y los paganos, se trata de ellos. Si ve el contraste, no se trata de hacer un show, hacer un show de la oración. No se trata de eso. Nosotros oramos y alguna vez usted se ha preguntado, ¿por qué aquí en esta iglesia oran tan calladito? Por esto. Porque nosotros no queremos llamar la atención para nosotros al orar. No. La atención ¿para quién es? Es para Él. Ora a tu Padre. Ora a tu Padre. Es para Él. La atención es para Él. Es por eso, hermanos, que esta es la oración que el Señor enseña. Y tú puedes estar seguro que el Señor va a responder a esto, porque Jesús enseñó este mismo principio más adelante en Mateo 7:11. Dice, si ustedes pues, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Si ves, el Señor va a responder tu oración. Hermanos, y tú y yo tenemos que estar y entender y que salir de esta cajita en que nos hemos metido, que para nosotros, cuando escuchamos bueno, tiene que ser en beneficio para nosotros y no necesariamente. Si la respuesta a tu oración, cual sea que ésta sea, te pone en una situación donde Dios va a ser glorificado, eso es bueno. Y tienes que estar bien con eso. Hermanos, yo sé, nosotros oramos para sanación. Oramos esta mañana por eso, por nuestros hermanos. Pero si el Señor decide lo contrario, no es malo. Pues es doloroso, definitivamente lo es. Es incómodo, definitivamente, pero no es malo, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque Él recibe gloria. Y eso es lo que nos debería de importar a nosotros como creyentes. Nuestro único objetivo por el cual estamos vivos es para darle gloria a Él. Y eso es bueno. Y eso es bueno. Porque también, incluso en esas situaciones, somos santificados. Eso es una verdad, es una realidad. Cada vez que nos vemos apremiados en alguna situación, ¿a dónde recurrimos? A la Escritura o a la oración. ¿Y qué es lo que pasa? Somos transformados, somos santificados. O sea que ha sido bueno. El salmista dice, bueno ha sido para mí haber sido afligido, porque ahora te conozco. ¿Sí ve? Eso es lo que es bueno. Tenemos que cambiar nuestro concepto de bondad o de bienestar. No necesariamente que tu vida sea perfecta significa que todo sea bueno. Hermanos, y en resumen, las diferencias entre la oración falsa y la oración verdadera, la que agrada a Dios, los fariseos oran en público. Para que usted vea, voy a hacer una lista y luego tratar de hacer el contraste. Los fariseos oran en público a la luz del día, pero no son vistos por Dios, qué irónico. Son vistos por los hombres, no son vistos por Dios. Su recompensa es la admiración de los hombres por una piedad falsa. Y estos lo hacen para ganar el favor de los hombres, pero no el de Dios. Los paganos oran sin sentido y están engañados pensando que son escuchados por su palabrería. Pero los discípulos oran en privado, ve el contraste, en privado, en secreto. Y son vistos por su Padre Celestial. Qué irónico. Aquellos están a la luz del día y no son vistos ni reconocidos por Dios. Y los hijos, los ciudadanos del reino, oran en privado y son vistos por Dios. Y su oración es contestada. Y cuentan con el favor de su Padre. Cuentan con el favor de su Padre. Versículo 8, la razón de la prohibición. Deme unos 5 minutos más, hermano. Yo sé que me pasé. Perdónenme, pero creo que es importante esto. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Este es el mandato enfático. No se hagan como ellos. Hermano, usted y yo después de esto somos contables. Nosotros no podemos decir, Señor, es que yo no sabía cómo tenía que orar. No.
No tenemos tal excusa, porque es enfático, no se hagan como ellos. Tenemos que buscar, hermanos, no ser como ellos, no acomodarnos, porque Dios no es como los dioses paganos que no escuchan. ¿Se acuerda lo que leí de Primera de Reyes, cómo los profetas de Baal oraban a él y hacían un escándalo? Porque ese profeta, ese Dios es un producto de la imaginación de ellos, no existe. Pero el nuestro es real. Nuestro Dios escucha y sabe. Vea el texto una vez más, versículo 8. Su padre, aquí dice, porque, esta es la razón por la cual no debemos ser como ellos, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes que lo pidan. Vea la omnisciencia de Dios, vea el poder, la omnipotencia de Dios. Lo sabe. Nuestro Dios no es como los otros dioses, es diferente. Y esa es razón suficiente para no ser como los otros, para no ser un hipócrita y para no ser y actuar y orar de manera incoherente. Hermanos, estas son algunas de las aplicaciones y con esto termino. Los ciudadanos del reino tienen una vida de oración. ¿La tienes tú? ¿Es robusta? ¿Es así de sincera? Pregunta 2. ¿Cuál tipo de oración te caracteriza? ¿Cuál tipo de oración te caracteriza? ¿Una oración donde solo buscas tu propio beneficio y no estás deleitándote en el Señor en oración? ¿Es llamativa tu oración a lo mejor? ¿Buscas la atención? No busques parecerte al mundo de oración del cristianismo popular de nuestros días. No busques parecerte a ellos. Busca y practica el modelo bíblico que hemos estudiado el día de hoy. Y para concluir, solo nos queda decir que hay una clara diferencia entre las oraciones de los ciudadanos del mundo y entre las oraciones de los ciudadanos del reino. Y voy más allá, no solo la oración, hay todo un estilo de vida diferente de un ciudadano del reino a un ciudadano de este reino. Completamente, completamente. Pero la oración nos ayuda en nuestra santificación para irnos pareciéndonos más a los ciudadanos del reino. Acuérdense, estos son los medios de gracia. Sabemos que tenemos que perseverar. La oración nos ayuda a perseverar cada día, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que parecernos más a Cristo y menos a nosotros. Yo hoy tengo que parecerme menos a mí y más a Cristo. Lo mismo tú, hermanos. Lo mismo tú. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu instrucción que nos dice por dónde caminar. Nos das instrucción de cómo honrarte, de cómo obedecerte, de cómo agradarte.